Bueno, bienvenidos nuevamente a una clase más de patología estomatológica, ¿no? Hoy 23 de abril vamos a continuar con el tema correspondiente a las lesiones, especialmente de las lesiones que nos van a ayudar como medio auxiliar la toma de muestra. Bueno, en esta ocasión vamos a ver lo que corresponde al epitelio, es decir, cuando nosotros vamos a realizar una toma de muestra exclusivamente, ¿no?, con la citología exfoliativa, lo que nosotros vamos a observar a nivel del epitelio, especialmente son estas capas, ¿no? Las capas que van a ser observados a nivel del epitelio, como es la córnea, cómo está constituido todas las células, la capa de la granulosa, la capa espinosa y finalmente la capa basal, quien dará el origen a las células que posteriormente van a conformar todo este estrato, ¿no? Es así que nosotros empezamos a ver en una citología exfoliativa, vamos a ver especialmente así en aumentos, lo que cómo está conformado la célula, donde vamos a ver al núcleo, el citoplasma correspondiente, ¿no?, la membrana celular, y estamos viendo acá una célula ortoqueratinizada, ¿no? A diferencia de los otros, el núcleo muy poco perceptible podríamos ver, ¿no? Porque ustedes saben que a medida de la queratinización aparece en las células, el núcleo va desapareciendo de alguna manera, ¿no? Y es poco evidente ver en este tipo de células. En otro vamos a ver, ¿no?, otra citología bucal, donde vemos a células con tinciones ya más específicas. Normalmente utilizamos la hematoxilina, la eosina. Vamos a ver el citoplasma, los núcleos bien definidos. Y justamente estas son las células que nosotros vamos a observar cuando hacemos la técnica de la citología exfoliativa, ¿no? Donde vamos a ver núcleos pignóticos o núcleos más pálidos, que también nos ayudan a dar evidencia sobre alguna transformación maligna, ¿no? O en otro caso, de una transformación benigna. Otra toma de muestras que también en algunos casos, en vez de utilizar la tolunda de algodón o algunos cepillitos interdentarios, también es importante hacer el hisopado gingival, y este se realiza con conos de papel, exclusivamente para que nosotros vayamos a obtener contenido de la parte interna de los conductos, ¿no? Cuando se presenta un absceso apical, hacemos el tratamiento de conductos, hacemos el lavado, pero hace de que esta infección no cede rápidamente. Entonces, ¿qué realizamos? Hacemos la toma de muestra con estos conos de papel, la cual van a ser absorbidas el contenido y posteriormente se lo lleva a un caldo especializado para su posterior análisis y evidencia del microorganismo que se encuentra dentro del conducto. De igual manera, vemos acá a nivel de lo que es la en sí insertada, el fondo de surco, ¿no? Ahí también podemos observar muchos aspectos en los cuales es evidente, digamos, obtener un contenido especialmente en lo que se refiere a inmunoglobulinas. También el cono de papel nos permite realizar esta evidencia para tomar la prueba, obtener la muestra, en otras palabras, ¿no?, de fondos de surco. Cuando realizamos este tipo de técnicas, siempre tenemos que estar en completa asepsia, de alguna manera, que permita de que no se vayan a sentar tanto al instrumento con el cual vamos a realizar la muestra como el portaobjetos. Es así que nosotros, cuando empezamos a realizar las tomas de muestras, es siempre mejor utilizar todo el equipo de bioseguridad, pero al lado de un mechero, de tal manera que este mechero nos permita hacer la asepsia correspondiente en un parámetro mayor,
¿no? Donde no puedan entrar microorganismos. Bueno, acá estamos haciendo una toma de muestra in vitro, es decir, a nivel de una pieza ya extraída, cómo debemos realizar esta toma de muestra, ¿no? Ahí también se ve cómo es el trabajo, ya evitando de que pueda haber algún asentamiento de algunos microorganismos que se encuentran en el ambiente como tal. Cuando hablamos de biopsia, estamos hablando de técnicas exclusivamente quirúrgicas, donde es necesario que nosotros vayamos a realizar un corte exclusivamente, no una incisión, en otras palabras. Dentro de lo que es según el momento de la biopsia, vamos a conocer tres tipos. ¿En qué momento nosotros podemos realizar una biopsia? Y podemos realizar en un preoperatorio, en un intraoperatorio y en un postoperatorio. Cuando hablamos de preoperatorio, esta técnica, según lo realizamos, ¿no?, antes del diagnóstico o de un diagnóstico presuntivo. Justamente esta técnica de biopsia preoperatoria nos va a permitir orientar o nos va a permitir llegar al diagnóstico definitivo. Cuando hablamos de un tipo de biopsia, según su momento, dentro de la técnica intraoperatoria, significa en el momento del acto quirúrgico, ¿no? Estamos sobre un procedimiento quirúrgico y nos damos cuenta de que necesitamos obtener alguna muestra en ese momento porque según la observación clínica nos pareció extraño algún crecimiento de tejido o algo así, ¿no? Y entonces es en el momento donde vamos a obtener la muestra como tal. Y el postoperatorio exclusivamente, este momento lo utilizamos para hacer los controles de pacientes que han estado en algún momento con algún diagnóstico de cáncer maligno, de tumor maligno, y es así que nosotros podemos ya hacer este tipo de biopsias para el control. Una vez extirpado todo lo que es el tumor como tal, hacemos en ciertos periodos la toma de muestra. Por eso llamamos postoperatorio, después del acto quirúrgico como tal. Todos estos momentos, ¿no?, que utilizamos dentro de la biopsia deben hacer necesariamente con tomas quirúrgicas, es decir, a esto llamamos nosotros la toma de muestras de tipo quirúrgico. Cuando nosotros cortamos el tejido como tal, ¿qué es lo que esperamos ver? Y lo que esperamos ver es esto, ¿no? Epitelio escamoso o plano estratificado no queratinizado, epitelio plano o escamoso estratificado queratinizado. En algunos casos vamos a encontrar un epitelio cilíndrico o ciliado, ¿no? Cilíndrico o cúbico, ciliado o no ciliado. Es decir, que nosotros necesitamos para una toma de muestra de biopsia incisional o excisional observar el tejido, el epitelio de la cual está conformado la lesión como tal, ¿no? Vamos a entrar a los tipos según la técnica. En lo que se refiere al tipo de biopsia según la técnica, esto depende de la indicación del diagnóstico clínico. Primer aspecto importante. ¿Cuál es el diagnóstico clínico? En algunos aspectos, si nosotros vamos a observar una lesión ya ulcerosa, con sustancia o con tejido necrótico, sustancia purulenta, células necróticas en su entorno o en todo, entonces ya no realizamos una biopsia, ¿no? Por eso decimos dependiendo del diagnóstico clínico. El segundo, dependiendo del tamaño. Si es una biopsia, si es una lesión grande, tenemos que escoger entre biopsia incisional, excisional o incisional, ¿no? Entonces, dependiendo de la extensión, si son extensiones grandes, necesariamente tenemos que realizar una biopsia incisional. Si son lesiones pequeñas en las cuales la misma biopsia te puede permitir como proceso terapéutico, lo realizamos. En otros casos, si la lesión es fluctuante, si nosotros vemos o sentimos de que en la parte interna hay un contenido líquido, es ahí donde ya no tomamos este tipo de biopsias, sino utilizamos un PAF
una biopsia con agujas, podemos utilizar las biopsias con aguja fina, ¿no? El PAF, el famoso PAF, la punción aspirativa con aguja fina, o las biopsias con agujas gruesas, que también nos permiten obtener tejidos cilíndricos en algunos casos de las lesiones, ¿no? En otros casos, donde veamos también tejido como ser un fibroma, un ejemplo, ¿no? También podríamos utilizar el tipo punch. Esta técnica exclusivamente nos va a ayudar a que podamos realizar una incisión no traumática, más sencilla en todo lo que se refiere, ¿no? Por eso, dependiendo de lo que es el diagnóstico clínico. Y depende también de la técnica que nosotros vamos a utilizar, ¿ya? Terminará la lesión o veremos la apariencia de la lesión, y en otro que es importante, la posibilidad de hacer el cierre del defecto posterior a la incisión, ¿no? ¿Qué forma debemos realizar? Finalmente, una biopsia con trefina es un elemento importante donde nos permite realizar biopsias en tejido duro. Por ejemplo, en algún caso, dientes, si estuviéramos haciendo in vitro, o tejido óseo, si estamos viendo tumores especialmente en maxilar o en mandíbula. Este caso ya es una biopsia de tipo excisional. Para las biopsias de tipo excisional también hay que tomar en cuenta los factores fundamentales, en qué momento realizar y la forma en la que se debe tomar la muestra, ¿no? ¿En qué momento? Veamos que la lesión no va a presentar características especiales de ulceración, de sangrado, de sustancias purulentas o de contenido de células necróticas. La forma siempre tratamos de hacer como ovalada, ¿no? De tal manera que cuando nosotros hacemos la incisión, si tenemos de forma ovalada, nos permite mayor el cierre de la incisión común. Entonces, también es estos factores fundamentales a tomar en cuenta cuando realizamos nosotros la decisión de hacer una biopsia. Posteriormente, hay que tomar otro factor importante. Si nosotros vamos a hacer un corte de un tejido, en este caso, un fibroma, una hiperplasia epitelial localizada, ¿no? Tenemos que ver dónde lo vamos a transportar o cómo lo vamos a transportar, cómo vamos a remitir el tejido biopsiado, ¿no? Para eso hay que tomar en cuenta estos factores que debe fijarse de manera ya adecuada. ¿Cómo se fija? Con el formol al 10%, 9 medidas del agua destilada más una medida del formol como tal, y tenemos la sustancia efectiva para poder conservar el tejido y hacer la fijación, ¿no? Si tenemos un tejido amplio donde si utilizamos estas muestras, no nos va a permitir ingresar el tejido. No podemos forzar, es decir, no podemos empujar hasta que se da ingrese porque el tejido lo vamos a dañar. Para eso es fundamental que cuando hagamos nosotros biopsias excisionales o incisionales, el frasco debe tener siempre una boca amplia de ingreso, una boca ancha. Esa es la condición más efectiva para poder nosotros incluir el tejido biopsiado sin dañar de ninguna manera. ¿Cuándo podemos utilizar estos frascos? Cuando el componente es líquido o semisólido, cuando hacemos nosotros las punciones aspirativas con aguja fina, los famosos PAP. ¿Para qué se utilizan los PAP? Para exclusivamente hacer diagnósticos de quistes de retención mucoso, de quistes de origen odontogénico o quistes de origen no odontogénico. Entonces, para eso nosotros utilizamos estos frasquitos que son de boca un poco más disminuida, ¿no? Y que nos permite que vaciar todo lo que es el contenido y evitar que se volatice de alguna manera o se pierda la cantidad, porque hay en algunos momentos que la obtención
que nosotros tenemos por el PAF es mínima. Y si colocamos a un frasco de esto, vamos a perder la cantidad de muestra que nosotros vayamos a obtener, ¿no? Vuelvo a repetir, si es que tenemos un tejido que vamos a biopsiar, ya sea excisional, incisional, debemos utilizar un frasco de boca abierta. Si nosotros vamos a tomar una muestra de un líquido o de algo semisólido, ¿no? Por medio de una aguja, es mejor utilizar un frasco de boca más pequeña y de recipiente un poco más corto, ¿no? Entonces, eso es importante en el momento de hacer las biopsias. Son factores que debemos tomar en cuenta cuando estamos realizando eso. Otro factor importante, pero como resultado de la muestra, es el procesamiento, ¿no? Es más fácil obtener un procesamiento exacto cuando estamos ayudados por medio de la tecnología como tal. Si nosotros tenemos la tecnología, la calidad de procesamiento va a ser muy efectiva. Además, no simplemente es el aparato o el equipo que vamos a utilizar, sino también la experiencia del personal, quien va a realizar lo que es el procesamiento del tejido. El conocimiento. Muchas veces debemos realizar cortes en la biopsia, cortes transversales o cortes verticales, dependiendo de lo que nosotros queramos ver, ¿no? No es lo mismo, les pongo un ejemplo, agarrar una cabeza de cebolla, partir a la mitad y ver el contenido de las capas que se van a ir formando, que agarrar una forma vertical y ahí no vamos a observar nada de las capas, ¿no ven? Entonces, son como ejemplos que nosotros debemos tomar y eso simplemente es la experiencia y el conocimiento del paleontólogo en el momento de hacer los cortes que nosotros pretendemos, digamos, en la observación para un diagnóstico mucho más eficaz. ¿Cuáles son las indicaciones que debemos tomar en cuenta si nosotros vamos a hacer una biopsia, cualquiera que sea, ¿ya? Primero, hay que ver de que los diagnósticos exclusivamente, ¿ya? Son todos presuntivos. Y es así que nosotros tenemos que tomar en cuenta, ¿ya? Cuándo realizar, cuándo está indicada una biopsia. Especialmente vamos a ver estos factores que les voy a continuación mencionar, ¿ya? Cuando la condición patológica del paciente es persistente, ¿ya? Y no tiene un diagnóstico definido, como ciertas lesiones que van a estar por mucho tiempo y no han tratado de diagnosticar o no se les ha hecho un diagnóstico adecuado. Entonces, ahí debemos hacer una biopsia. En lesiones sin causa identificable, que persistan por más de 20 días. Ya habíamos mencionado en mis grupos de prácticas que lesión que dura mayor a 20 días, simplemente hay que observar y si es posible someterlo a biopsia, ¿no? También hay que ver la posibilidad de biopsiar en úlceras que nos reparan en 10 días. Úlceras, ¿ya? Lesiones blanquecinas, como vemos acá. Ya sean lesiones blanquecinas o en otros casos van a venir combinadas con lesiones eritematosas. Entonces realizamos el diagnóstico clínico, ¿ya? El diagnóstico clínico presuntivo. Hacemos nuestro examen intrabucal, hacemos el raspado correspondiente, si se retira perfecto, vamos encaminados a una lesión candidiásica, si no se retira el contenido, encaminamos a una lesión neoplásica, pero no todas las lesiones blanquecinas tienen que ser neoplasia, ¿ya? Hay otras lesiones que son blanquecinas que pueden diagnosticarse de otra manera, como por ejemplo el líquen plano, que es una lesión blanquecina, las candidiasis pseudomembranosas, la enfermedad de Muguet, ¿no? Entonces son lesiones que desde el punto de vista clínico presentan lesiones blanquecinas, pero que de acuerdo al diagnóstico clínico no es necesario en algunos casos realizar una biopsia.
En este caso, si nosotros estuviéramos delante de una candidiasis pseudomembranosa, ¿para qué realizamos una biopsia? Simplemente, ¿no? Hacemos un raspado citológico y podemos ver que el contenido son Candida albicans. Entonces, el tratamiento a base de nistatina es un buen remedio para este tipo de lesiones como tal, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta mucho del diagnóstico. También hay que ver en qué tipo de lesiones, cuando las tumefacciones son amplias, ¿no? Son lesiones de crecimiento rápido, ¿ya? Que nos podría dar la posibilidad o el diagnóstico presuntivo de un tumor maligno. Entonces, ahí también debemos entrar. Si estas lesiones nosotros diagnosticamos de manera oportuna y no avanzamos, no dejamos que avance a lesiones malignas, tenemos la responsabilidad de salvar una vida. Donde también vamos a observar otras indicaciones de las biopsias, exclusivamente en lesiones intraóseas, que no son fáciles de detectar. Simplemente muchas de estas lesiones intraóseas son asintomáticas, son de crecimiento crónico, y que el paciente simplemente se da cuenta cuando ha hecho o se ha tomado una radiografía por otra causa. Muchas de estas lesiones intraóseas ya se detectan cuando el paciente vino o fue al radiólogo por otro tipo de consulta. Y fueron pesquisas radiológicas donde nosotros observamos el aumento de volumen, ¿no? Un osteoma, un osteoide. Si es a nivel de tejido dentario, los odontomas, ya sean compuestos, ya sean complejos, las características que presenta cada uno. También está indicado en dónde, en el síndrome de Sjögren, una enfermedad, un síndrome caracterizado por múltiples signos y síntomas, las cuales la más clara es la sequedad en mucosas de todo lo que es nuestro organismo como tal, ya sea globo ocular, fosas nasales, cavidad oral, órganos sexuales. Entonces, la sequedad a nivel de todo el organismo es amplia. Y también nos sirve la biopsia, ¿ya? Para hacer el diagnóstico definitivo del síndrome de Sjögren. ¿Dónde más? Enfermedades de lesiones pigmentarias. También habíamos tocado en clínica, ¿no? Que las lesiones pigmentarias pueden aparecer en boca y pueden tener un crecimiento, ya sea rápido, crónico, pero habíamos nombrado también que hay parámetros para que nosotros podamos diagnosticar una lesión maligna, ¿no? Y habíamos dicho, dentro de lo que son los criterios para considerar a una lesión pigmentaria como maligna, habíamos mencionado las 5, ¿no? La asimetría de la lesión como tal, los bordes irregulares de la lesión pigmentada, el color, la discromía que puede existir en todo lo que es el componente pigmentario que nosotros observamos, ¿no? El diámetro, que comúnmente algo para considerar mayor a 6 milímetros es un parámetro importante. Finalmente, la elevación. Muchos de los nevos de las lesiones pigmentarias deben concentrarse como una formación plana, ¿no? Por eso decimos el ABCDE, que son los criterios para el diagnóstico de un melanoma exclusivamente. ¿Dónde más está indicado lo que son toda la biopsia? En lesiones que desvían estructuras normales y que causan parestesia, ¿no? En algún momento hay parestesias hemifaciales, pero no se encuentra una causa o un origen principal. Entonces, allí hay que hacer también las biopsias como tal, ¿no? ¿Cuándo nos realizamos una biopsia? Especialmente cuando nuestros pacientes están con un tratamiento de anticoagulantes. Si el paciente de manera sistémica está alterado su factor de coagulación o los factores, uno de sus factores de coagulación, y está tomando anticoagulantes, ahí paramos lo que corresponde a la toma de muestra.
En lesiones hematológicas, las desgracias sanguíneas, también es importante no hacer ningún tipo de biopsia, ¿no? También en lesiones que clínicamente muestran signos de malignidad, ¿no? Ya habíamos hablado de la misma manera, estas lesiones en la parte práctica que están llenos de células necróticas, células tumorales, células con hemorragia, células con supuración. Entonces acá vamos a ver úlceras de mayor tamaño. Nos están dando todos los parámetros de que este tiene signos de malignidad. También realizamos o no realizamos las biopsias cuando hay diagnóstico presuntivo de carcinomas ulcerados y exofíticos, ¿no? Especialmente estos carcinomas ulcerados y exofíticos que se van a presentar en piso de boca. Ahí también es importante parar lo que es una biopsia como tal, ¿no? Para tomar la biopsia es necesario que nosotros contemos con todo el material requerido, que no nos falle ninguna instrumentación, ningún material. Si tenemos una falla en eso, es mejor parar, especialmente en aquellos materiales que nos van a permitir trasladar la muestra. En la mayoría de los casos, las biopsias los realizan en el consultorio. Una vez realizado las biopsias en consultorio, deben ser enviados al patólogo para que realice su diagnóstico correspondiente, ¿no? Y si no tenemos el líquido, el contenido adecuado, el envase adecuado para que nosotros coloquemos ahí la muestra y enviemos o remitamos al patólogo, de nada nos sirve. Más bien diría que va en contra del paciente, porque hacemos todo un proceso de incisión, hacemos todo un proceso de la cirugía, pero que el tejido no va a servir para lo que habíamos indicado, ¿no? Para los medios de diagnóstico como tal. Vamos a tocar la biopsia escisional, ¿ya? ¿Cuándo hacemos la biopsia escisional? Cuando nosotros necesitamos retirar todo el órgano correspondiente. En este caso, en la diapositiva se muestra a una vesícula, ¿ya? Una vesícula en la cual ha habido una hiperplasia, un agrandamiento vesicular, y los cirujanos han decidido sacar toda la vesícula. Nosotros tenemos que retirar un pequeño fragmento. Y las biopsias, ¿ya?, escisionales se caracterizan por eso, eliminar todo el fragmento. En algunos casos no es en el caso de la estomatología como tal, porque nosotros muy pocas veces vamos a retirar un órgano por completo, ¿no? Esto es más una patología médica, donde han visto de que la vesícula en total ha habido un crecimiento bastante significativo y por eso que han eliminado por completo. En nuestro caso, cuando hacemos las biopsias escisionales, cuando el diagnóstico principal es de cáncer maligno, de tumor maligno, donde nosotros necesitamos sacar hemimandíbulas completas o mandíbulas completas para que podamos salvarle la vida, ¿no? Entonces, repetimos, la biopsia escisional es cuando nosotros eliminamos toda la lesión en conjunto. Este es un paciente que les decía, Madein Upea, esta mañana a mis estudiantes de la parte práctica, de que se apersonó a la clínica, ¿no? Y realizamos todo el procedimiento juntamente a otros profesionales del área de maxilofacial, donde eliminamos el tumor, un lipoma, ¿no? Un lipoma que se encontraba en mucosa yugal, de implantación pediculado. Me imagino que ya la mayoría está familiarizándose con la terminología que utilizamos en patología, ¿no? Y por ser una implantación pediculada era un poco más fácil de realizar la parte de la cirugía como tal, ¿no? En la siguiente fotografía vamos a ver su implantación y la eliminación por la cual se ha realizado una biopsia escisional,
Bueno, aquí les muestro. Tenemos muy claro toda la característica del paciente, ¿no? Vemos el tumor y estamos observando qué tipo de implantación tiene. Una implantación pedicular. Si no se ve claramente, aquí podemos ver el tumor es más grande en la parte distal, mientras que en la parte proximal es pequeño. Entonces, esto es una implantación de tipo pedicular. El diagnóstico presuntivo de esta lesión hasta ese momento era un lipoma, ¿no? Un lipoma que podamos, digamos, verificar con la histopatología. Esto lo vamos a tocar cuando estemos llevando lesiones epiteliales, cómo hemos hecho la cirugía, cómo hemos hecho la histopatología y qué hemos observado en el microscopio, por la cual hemos llegado al diagnóstico definitivo de un lipoma. Otras lesiones, como por ejemplo estas que vamos a ver a continuación, son las famosas hiperplasias epiteliales localizadas, ¿no? O en otros términos, algunos o muchos de los maxilofaciales utilizan el famoso fibroma, ¿no? El fibroma. Una condición para retirar estos elementos o estas lesiones en tejido o en mucosa especializada es que cuando nosotros realizamos la incisión, siempre debemos realizar de forma ovalada, que les había dicho que también son factores determinantes en la toma de muestra, como vemos acá, el marcado correspondiente, como si fuera un ojito, para que en el momento de la eliminación de este tejido sea más fácil el cierre de la lesión, ¿no? Entonces, es bueno a inicios hacer o delimitar por dónde vamos a hacer la incisión como tal y finalmente hacerlo esto, ¿no? Cuando realizamos estas incisiones es siempre importante, una condición, ¿no? Importante es, además del tejido que nosotros estamos observando como una lesión, saquemos un tejido sano. Esto nos va a permitir comparar el tipo de tejido de la lesión observable y el tipo de tejido sano que nosotros vamos a obtener. Por eso es que nos extendemos nomás un poquito con márgenes de seguridad, un perímetro de tejido más amplio. Y realizamos la biopsia excisional. Y aquí tenemos el fragmento delimitado con un lápiz azul, como lo estamos retirando. Acá estamos, tiene tejido sano y tejido lesionado. Entonces, les decía anteriormente, inclusive para el profesional patólogo, debe tener experiencia. Si el corte los realiza acá, porque recuerden que tenemos que hacer láminas muy delgadas, muy delgaditas para observar el contenido del tejido. Entonces, el corte lo hacemos de forma vertical, como está en la diapositiva, o lo hacemos de forma horizontal. ¿Qué vamos a observar acá? Las fibras, ¿no? Del tejido, como es tejido fibroso. Si vemos acá, si hacemos un corte, simplemente vamos a ver los puntos, cómo está conformado el tejido fibroso. Entonces, por eso es importante hasta dónde vamos a realizar las incisiones o cómo vamos a hacer el preparado con el micrótomo, dónde vamos a realizar el corte para poder observar. Y bueno, ahí tenemos todo lo que es el tejido biopsiado, ¿no? Para eso hemos tomado en cuenta la profundidad adecuada, hemos tomado en cuenta la disección por planos en algunos casos, hemos hecho la exéresis por completa de la lesión y lo más importante, hemos tratado de evitar algunos traumatismos excesivos sobre la muestra. Por eso es que hemos tocado con una lesioncita, con un hilo de sutura y hemos tratado de no dañar al tejido biopsiado. Hacemos la hemostasia por medio de una sutura, ¿no? Evitamos que haya hemorragia y asunto terminado. Hemos hecho todo lo que corresponde a la biopsia. En este caso, ¿no? También de la misma manera, hay ciertos lugares donde es fácil o es difícil el acceso, como en este caso, es la parte más posterior de la mucosa de revestimiento, la mucosa yugal, ¿no? Si estamos viendo, aquí están los premolares y aquí está el molar. Imagínense llegar a ese segmento y tratar de
presionar o de sujetar a la lesión. En esos casos, cuando no tenemos acceso a estos tipos de lesiones, lo más importante es, por medio de la aguja y el hilo de sutura, hacer una sujeción. De tal manera que sujetamos al hilo que nos permite hacer tirar a la lesión como tal y hacer una incisión de mucha mejor calidad para lo que es el proceso de la cicatrización especialmente. Una vez que nosotros tenemos la muestra biopsiada, nos gusta en la clínica especialmente hacer todo lo referente a la medición de la lesión como tal. Y es así que nosotros vemos, esta es una biopsia que hizo la doctora Doris, ¿no? Y empezamos a hacer las mediciones correspondientes. ¿Cuánto ha medido la lesión? Si estamos delante de un fibroma, de una hiperplasia epitelial localizado, ¿cuánto tiene de medición? Acá aproximadamente está entre 8 y 9 milímetros, ¿no? Llegando a 1 centímetro. Estamos hablando de 9 por 5 aproximadamente, que es la lesión como tal. También las biopsias excisionales, ¿no? Habíamos indicado, podemos realizar en lesiones pequeñas que sirvan como proceso terapéutico a la lesión. En este caso, volviendo al anterior, también ya en la parte práctica, laboratorial, la práctica clínica, se les ha debido mencionar que las lesiones que tienen una coloración idéntica al lugar de origen o al lugar donde se va formando la lesión, comúnmente ya casi un 80% son lesiones benignas, que todavía vive esta lesión a merced del tejido circundante. Pero hay lesiones que empiezan a adquirir independencia hasta en la formación de sus vasos sanguíneos, de su parte nutriente, ¿no? Hay factores que estimulan a su formación de los vasos sanguíneos. Algunas lesiones son tan inteligentes que empiezan a segregar factores de formación, factores de crecimiento, que hacen que la lesión empiece a tener autonomía, desde el punto de vista inclusive alimentario, porque se crean sus propios vasos. Y cuando eso sucede, vemos estas lesiones eritematosas, que no son iguales al lugar de su nacimiento, ¿no? Más adelante vamos a conocer qué tipo de lesiones, cómo se llaman estas lesiones, cuál es el origen, cuáles son los diagnósticos diferenciales que podemos tener. Acá, en este momento, estamos simplemente en la toma de muestra. Como vemos lesiones que son pequeñas, podemos hacer biopsias excisionales y nos sirven como proceso terapéutico. Ahora, tampoco todas las lesiones pequeñas vamos a hacer excisional, como se mencionó al principio. Depende del diagnóstico presuntivo clínico, ¿no? Mucho va a depender de eso. En esta lesión, simplemente utilizamos un bisturí convencional. En esta tenemos que utilizar un electrobisturí, porque recuerden que acabo de decirles de que esto tiene vasos en su parte interna. Si nosotros utilizamos un bisturí convencional, lo más probable es que podamos realizar una hemorragia en el paciente. Por eso hasta la técnica, hasta el instrumental, dependerá del diagnóstico clínico presuntivo que nosotros vayamos a realizar antes del procedimiento, antes de lo que es la biopsia preoperatoria, ¿no? En este caso, hemos decidido utilizar un electrobisturí para que en el momento de la lesión empecemos a cauterizar el tejido blando. Y bueno, vemos acá la lesión, vemos cómo se ha cauterizado el tejido que estaba en la parte adyacente al origen. Esta tenía una implantación pediculada, ¿no? Que nos ha permitido sacar ahí. Igual medimos. Este aproximadamente está entre 12 por 10 más o menos de tamaño. Y les había indicado tejido biopsiado amplio, boca ancha para su traslado como tal. Acá tenemos una serie de procedimientos en los cuales igual estamos eliminando un fibroma en mucosa yugar, donde está paso a paso. Observamos de qué manera, de forma intraoral, hacemos la inspección
cómo está formado, si tiene una implantación sensible, si tiene una implantación pediculada, si la coloración y los bordes se asemejan a las lesiones características y propias de las que nosotros observamos. Si es así, tenemos que empezar a evaluar, ¿no? Y una vez teniendo un diagnóstico presuntivo, hacemos lo que es el control de dolor mediante el anestésico. Nunca, nunca debemos colocar la anestesia sobre la lesión, siempre adyacente a la lesión, ¿no? Siempre adyacente a la lesión. Y bueno, con ayuda de algunos instrumentales, nosotros eliminamos el tejido. Acá, esto es una fotografía, no recuerdo, de Causon. Ya esto no es un paciente de nuestra clínica, estos son fotografías de Causon, pero algo que no debemos hacer nunca es esto, presionar al tejido biopsiado, porque nosotros estamos destrozando, estamos arruinando el componente celular de esta lesión. Entonces, mientras más cuidado tengamos en el tejido biopsiado, mejores resultados tendremos en el procesamiento de la lesión como tal. Y bueno, allí está tomado y de la misma manera hacemos la medición correspondiente, ¿no? Y de igual forma utilizamos un recipiente apto para la lesión. En este caso está la lesión midiendo hasta 2 centímetros por 1 centímetro, ¿no? de tamaño. Entonces, la boca mejor, más amplia. ¿Cuáles son los márgenes? ¿A qué me refiero con márgenes de seguridad? Cuando hablo de márgenes de seguridad, me refiero ya de que si en la parte interna está la lesión, esto es considerado como tejido sano. Siempre en todas las lesiones debemos tener márgenes de seguridad. Si la lesión está acá, la incisión debemos hacer amplia. Con esto no quiero decir que se extienda a dobletear, podríamos decir, el tamaño de la lesión. Simplemente tener márgenes de seguridad, especialmente en patologías que pueden ser malignas, los melanomas, los carcinomas. En ese tipo de diagnósticos clínicos, la biopsia debe tener nomás un margen de seguridad amplia. Si no utilizamos esto, puede pasar como acá. Hacemos, por un lado, la incisión, pero dejamos células comprometidas todavía al organismo del paciente. Y también se ha mencionado que es suficiente una célula que no tiene una mitosis adecuada, un ciclo celular adecuado y empiece a desarrollar células malignas y la lesión vuelve a recidivar. Por eso, los márgenes de seguridad es importante cuando nosotros hacemos una biopsia y especialmente tenemos como diagnóstico una lesión maligna. Las biopsias incisionales nos permiten obtener fragmentos pequeños de lesiones amplias, como en este caso. Esto sí, les había indicado igual, ya habíamos tocado con muchos de mis estudiantes, Madin UPEA, llegó a nuestra clínica de la UPEA y empezamos a realizar la observación, ¿no? La inspección intraoral de cómo se ha disipado, diseminado la lesión como tal en toda la mucosa bucal, ¿no? Lesiones papulomatosas, las cuales ya desde el momento que nosotros observamos por la experiencia que nos da, estamos ante un papiloma humano, ¿no? Un virus del papiloma humano, que las lesiones van a ir formándose en toda la mucosa. Entonces, son lesiones amplias, que si nosotros acá haríamos unas biopsias incisionales, estuviéramos dejando sin mucosa a la paciente. Pero para el diagnóstico, ¿no? Es necesario tomar un pequeño fragmento de eso y someterlo a el estudio histopatológico, y es justamente lo que nosotros hemos realizado.
obtuvimos un pequeño fragmento de la lesión como tal. Estos fueron nuestros primeros pasos cuando hemos empezado a trabajar en la clínica, en el laboratorio de histopatología, las primeras muestras como hemos empezado a realizar, con muy poca experiencia en esos momentos, pero creo que el pasar de los años nos hace aprender mucho más acerca de cómo debemos obtener, cuánto debemos medir. Inclusive aquí recuerdo que estas reglitas lo sacamos de la parte del internet para hacer su medición, pero ahora ya contamos con un poquito más de tecnología para hacer este procedimiento, ¿no? Las biopsias incisionales ya nos permiten hacer diagnósticos, especialmente de lesiones amplias. Tenemos una lesión amplia y sacamos un pequeño fragmento. Tejido malo, tejido sano. Acá era toda la mandíbula y abrimos una ventana con ayuda de uno de los colegas maxilofaciales para obtener el tejido de la profundidad del hueso. Acá de la misma manera, ¿no? Hicimos una incisión para obtener una pequeña glándula salival de ahí, justamente para hacer diagnósticos. Vuelvo a repetir, biopsia incisional es sacar un pequeño fragmento de una observación de la lesión más amplia, de una lesión más grande. Esta también es una lesión, una biopsia incisional, y esto, podríamos decir que con esto yo inicié todo lo que es la parte de patología. Esto fue en internado que hice en el Hospital de Clínicas cuando hacía efectivamente la especialidad de patología, y donde nos llegó un paciente con esa lesión a nivel de la cara dorsal de la lengua, ¿no? Clínicamente nos indicaban de una lesión maligna, pero los familiares quisieron corroborar que se trataba de la misma, de la lesión que nosotros le habíamos mencionado. Es así que hemos procedido a hacer todo lo que es el tejido, el procedimiento de la biopsia, ¿no? Todos los protocolos de biopsia, hemos hecho la sujeción, como les había indicado, por medio de hilos, ¿no? Y hemos realizado la incisión correspondiente hasta obtener un fragmento del tejido, la eliminación del tejido y esta someter a histopatología. Algo que en esa época no sabíamos, que estábamos comenzando, como les dije, siempre tenemos errores. Eran nuestros primeros pasos dentro de la patología como tal, y la lesión biopsiada lo pusimos en estos fragmentos, que les he mencionado durante esta clase, que si tenemos tejido amplio, la boca debe ser amplia, y no forzar a que nosotros introduzcamos el tejido porque lesionamos al tejido que queremos observar, ¿no? Pero en esas épocas no teníamos conocimiento mucho de cómo podemos deteriorar al tejido biopsiado, ¿no? Pero en esa época hicimos eso. Ahora, con mucha seguridad, estos fragmentos no utilizamos, o estos botelloncitos no utilizamos cuando retiramos fragmentos de gran tamaño. Acá, la biopsia por aspiración. La biopsia por aspiración o el famoso PAP, punción aspirativa por aguja fina, nos permite hacer diagnósticos especialmente en lesiones fluctuantes. ¿A qué me refiero con lesión fluctuante? Vuelvo a repetir, aquellos que cuando yo presiono, ya, me evidencien de que existe un contenido líquido o por lo menos semisólido. Entonces, yo toco la palpación, que es importante en medio de diagnóstico, en medio de auscultación, toco fluctuante, parece que tiene contenido líquido. Bueno, entonces utilizo una aguja y pincho y obtengo el contenido, ¿no? Mucho va a depender del contenido para el diagnóstico presuntivo. Se dice que antes, con que era contenido líquido, ya teníamos un quiste de retención o una lesión quística. Pero en la actualidad, la coloración del contenido nos abre espacios muy importantes para el diagnóstico definitivo, ¿no? Por eso que nosotros empezamos a realizar este tipo de biopsias con agujas finas y obtenemos el contenido, ¿no? Hacemos la punción y obtenemos el contenido. Muchas veces nos puede engañar al ojo, como sucede en la patología. Pareciera de que el contenido, en este caso,
fuera una lesión sanguínea oscura, ¿no? Pero simplemente es la transparencia del tubo, la cual hace que nosotros podamos observar una coloración sanguínea, sino simplemente es transparente el contenido. Cuando hablamos de transparencia, estábamos hablando de lesiones quísticas o de contenidos de saliva. ¿Qué quiere decir? De que esta lesión posiblemente está formado en una glándula salival, ¿no? O en el tejido superficial, pero causado por una ruptura de un conducto de glándula salival. ¿Cómo realizamos el famoso PAF, la punción aspirativa con aguja fina? ¿No? Muchas veces decimos cuánto debemos introducir, ¿no? Lo más recomendable, bueno, hasta el 2008, ya, según Vargas, era utilizar una aguja que tenga entre 5 a 10 cc y que la punta, la aguja misma sea de manera fina, ¿no? Para no lesionar el tejido biopsiado. Se realiza, ¿no? En varias lesiones que pueden contener tejido líquido o semisólido. En este caso tenemos una tumefacción, ¿no? Aproximadamente en el cuadrante número 4, entre lo que corresponde el 33-34, podríamos decir, si la vista no me falla, y hacemos la punción y obtenemos. ¿Qué es lo que observamos? Una lesión pajiza, amarillenta, ¿no? Y este contenido muchas veces nos orienta también a lo que nosotros vamos a buscar, ¿no? Dentro de la lesión. Por ejemplo, un fluido amarillo claro nos va a indicar de que es un quiste odontogénico no inflamatorio, ¿no? No inflamatorio. Por eso es que les había indicado anteriormente, el contenido que nosotros vayamos a aspirar nos guía al diagnóstico presuntivo de la lesión como tal. En otros casos, este también es una lesión. Agradecer a la doctora Maita, quien nos ha proporcionado el paciente. Este paciente estaba con diagnóstico clínico de quiste branquial a nivel de lo que es el cuello cervical, ¿no? La tumefacción es evidente y hicimos un PAP para obtener el líquido. Recuerdan en la parte práctica. Esto también nos permite hacer una citología exfoliativa. Nosotros con una agujita pinchamos, obtenemos el contenido líquido, lo extendemos en el portaobjetos y podemos observar. Y efectivamente para eso fue el objetivo de esto, hacer la punción del quiste branquial, tener el contenido líquido, extender y hacer una citología exfoliativa. ¿Con qué objetivo? Observar a las células epiteliales que si reúnen las condiciones normales o que si esas condiciones han empezado a variar para tener una displasia, una metaplasia, una alteración de las células de las cuales puede estar conformado este quiste. Si hubiera ya lesiones malignas, el profesional maxilofacial tendría que tomar sus recaudos pertinentes y hacer la cirugía con márgenes de seguridad más amplios. Si, como en este caso, no hemos encontrado células malignas en el contenido de la obtención, simplemente se ha hecho una cirugía tomando en cuenta eliminar el epitelio que estaba conformando el quiste como tal. El PAF sí es un método auxiliar de la biopsia, ¿no? Si este nos indicaba de que había células malignas, hubiéramos tenido que hacer una biopsia, ¿no? Excisional con márgenes amplios. Entonces, ahí también es como método auxiliar para realizar el tipo de biopsia, excisional e incisional. ¿Cuándo está indicado el PAF? En lesiones de contenido líquido, les había dicho. En lesiones de contenido semisólido. Lesiones óseas con solución de continuidad, tumoraciones o tumefacciones cervicales. ¿Para qué?
para hacer el diagnóstico de cáncer metastásico, para hacer el diagnóstico de linfomas, directamente a un linfoma primario, hacer el PAP, valoración del estado de los linfomas, cómo se encuentra un vaso linfático, diagnóstico de procesos inflamatorios crónicos específicos y no específicos, y estudios especiales que nos permita el PAP obtener células benignas o malignas. Lo más importante, obtener contenido en glándulas salivares mayores. ¿Para qué? Para los diagnósticos de adenomas, un adenocarcinoma, ¿no? Por ejemplo, lesiones malignas de glándula salivar y en algunos casos no neoplásicas. Miren, en este caso tenemos una lesión, una tumefacción, estamos haciendo el famoso PAF, pero el contenido es una lesión sanguinolenta, purulenta. ¿Qué nos está indicando esto? Había mencionado, nos ayuda a encaminar nuestro diagnóstico al contenido, el color del contenido. Y es así que nosotros tenemos estas especificaciones para hacer un diagnóstico presuntivo de las lesiones a las cuales nos vamos a enfrentar y podemos hacer un diagnóstico con la punción aspirativa con aguja fina. Si tenemos un fluido amarillo claro, ya les había indicado anteriormente que posiblemente nos esté encaminando a un quiste odontogénico no inflamatorio. Si tenemos un fluido achocolatado, estamos hablando de ¿qué? De un quiste odontogénico inflamado o infectado, como en el anterior caso. Un fluido blanco lechoso mezclado con sangre, ¿no? Un quiste también infectado. Un fluido blanco grumoso, que cuando tú haces la olfacción es fétido, es fuerte su olor, estamos ante un queratoquiste, ¿ya? Si nosotros obtenemos sangre, esa lesión quística se transforma en un hemangioma. Es decir, una lesión que se ha formado en vaso sanguíneo. U otra característica, un granuloma central de células gigantes. También habíamos visto este granuloma central de células gigantes en lesiones epiteliales. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? ¿Con qué se parece? Con un granuloma piogénico, ¿verdad? También hemos tocado esto. Si hay coágulos sanguíneos, granuloma de células gigantes. En la microscopía vamos a ver células gigantes multinucleares en bastante concentración. Si simplemente hay aire, estamos viendo una tumefacción, hemos pinchado, hemos hecho la punción con la aguja y solamente es aire, nos hemos entrado a un espacio vacío. Y los espacios vacíos que podemos encontrar cerca del macizo craneofacial son los senos maxilares. Y si no se obtiene ningún líquido, es un tumor sólido. Si yo veo una lesión amplia, tumefacta, ¿no? Hago la punción y no encuentro nada, no es un quiste, es un tumor sólido. Y continuar dentro de la clasificación de tumores sólidos a cuál corresponde. Y es así que tenemos que empezar a hacer diagnósticos diferenciales. Pasemos ya a lo que corresponde la biopsia por punch. Y bueno, creo que ahí nos vamos a quedar, porque creo que el tiempo también ya me he sobrepasado. La siguiente entramos con biopsia por punch, ¿no? Para cualquier aspecto importante podamos continuar con este estudio. Pero creo que viendo la cantidad de diapositivas ya estoy por terminar el tema. Deme unos minutos más y lo vamos a terminar, ¿ya? La biopsia por punch ya es aquel elemento importante que tiene cuchillas en la parte
afilada, en la parte activa, podríamos decir. El punch son estos instrumentales que encontramos por numeración, dependiendo del tamaño que nosotros queremos biopsiar, ¿no? Es como un bolígrafo en el cual ¡pum!, introducimos, giramos y retiramos. De esta manera nosotros obtenemos estos tejidos cilíndricos, como vemos acá, que simplemente nos permiten hacer ya un procesamiento del tejido como tal, ¿no? Observar al microscopio y saber de qué tipo de lesión estamos enfrente, ¿no? Las trefinas son elementos que utilizamos especialmente en el área de la implantología. Cuando nosotros tenemos estos instrumentales, que es para abrir guía, para realizar el taladro correspondiente o la perforación del tejido óseo para posteriormente introducir un implante, también estos instrumentos nos permiten a nosotros obtener tejido cilíndrico. Como en este caso, utilizamos una pieza de baja velocidad, utilizamos una de las medidas que nosotros vemos conveniente para obtener el tamaño necesario del tejido e introducimos a la lesión ósea. Como vemos acá, es un fragmento óseo amplio, grande. Enfermedades de Payet, por ejemplo, donde el crecimiento de tejido óseo es amplio. Los tumores, los osteomas, que también hay crecimiento de tejido óseo. Entonces nos permite hacer ese diagnóstico. Claro, posteriormente se hace un procedimiento diferente al tejido epitelial, las cuales que conlleva una desmineralización de todo el tejido y todo un proceso que permite a nosotros observar el componente, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos indispensables que nosotros debemos tomar en cuenta cuando realizamos las biopsias, ¿no? El material obtenido debe ser suficiente, tanto en extensión, ¿ya?, como en profundidad. Si nosotros tenemos este requisito importante, vamos a asegurar, ¿ya?, un buen diagnóstico de la lesión. Además, el tejido biopsiado debe ser representativo. No debe ser del tamaño de la cabeza de alfiler y nos perdamos con el diagnóstico. Debe ser representativo. La muestra debe ser adecuadamente manipulada, como les había dicho, no apretar, no hacer a la fuerza que introduzca los frascos en las cuales nosotros vamos a mandar al patólogo para su estudio como tal, ¿no? Entonces, esos requisitos fundamentales debemos que tomar en cuenta en el tejido de una biopsia. El manejo de la muestra, el manejo del tejido biopsiado, no debe ser traumatizado, es decir, de nada nos sirve, no debe ser traumatizado ni obtener el tejido biopsiado de lugares traumáticos, ¿no? Por ejemplo, si yo hago una biopsia en este lugar, de nada me sirve, porque es tejido necrótico. Entonces debemos buscar en ciertas lesiones los lugares donde encontremos tejido sano y tejido malo para hacer una comparación de los tejidos, ¿no? ¿Qué más? El manejo también de la muestra, ¿no?, debe ser extensa, debe ser extendida sobre una casa y posteriormente es decir, hacer la medición. Debemos utilizar siempre el líquido que permite fijar al tejido, como en este caso el formol, que nos permite mantener mucho tiempo el tejido. Esto, por si acaso, es el tumor, el lipoma que les había mostrado que tenía una implantación pediculada de ese paciente que estaba en un lado de la boca. El manejo y el transporte, vamos a seguir mencionando, debemos enviar la muestra. Si nosotros contamos con un diagnóstico radiológico, debe ser enviado con ese diagnóstico. También es bueno que en el momento que nosotros emitamos al profesional odontólogo, o al profesional, perdón, patólogo, ya, mandar un diagnóstico presuntivo, porque siempre serán los ojos, mejor los ojos del profesional que toma la muestra, a los ojos del patólogo que lo estudia la muestra.
Entonces, siempre es importante que el profesional que va a hacer la toma de muestra ponga su diagnóstico presuntivo. Esto es la identificación que debe tener como mínimo una muestra: el nombre, la fecha, el tipo de biopsia y la localización de donde se está extrayendo ese tejido biopsiado. Nosotros utilizamos las solicitudes de examen en nuestro laboratorio de histopatología, que comprende estos cuadros: llenar de manera adecuada, oportuna todo este segmento para que nosotros solicitemos un estudio histopatológico. En la segunda parte tenemos un modelo intrabucal donde podemos marcar el tipo de lesiones, ¿no?, que hemos encontrado en el paciente, si es en la cara dorsal de la lengua, si es derecha, si es izquierda, si es en la porción faríngea de la lengua, si es en paladar, si es en la parte anterior del paladar o en tejido queratinizado, si es en tejido blando, si es a nivel del reborde alveolar, si es vestibular, si es palatino, si es en la mucosa yugal, si es a nivel de la comisura labial, si es en labio superior, por fuera, si es interno. Acá tenemos lo mismo: si es en piso de boca, si es posterior, si es anterior, reborde alveolar, si es la parte interna del alveolo, si es la parte externa del alveolo, si es el labio interno o si es el labio externo. Entonces, todos estos cuadritos deben ser marcados cuando nosotros estamos mandando el tejido o estamos solicitando un trabajo de patología, de un diagnóstico histopatológico, y llenar todas estas, hasta en tejido óseo, dónde se encuentra el tumor, dónde se encuentra el quiste, si es una imagen radiolúcida, si es una imagen radiopaca, si es una lesión mixta. Todo eso nos ayuda a nosotros para hacer el diagnóstico definitivo, ¿no? Si es en tejido blando, en qué parte, si hay nevos, no hay nevos, si está en comisura labial, si está en mucosa labial. Entonces, todo eso. Si el material remitido está fijado, es decir, con formol, está biopsiado. Si solamente es frotis citológico, si hemos mandado en un bloque de parafina, si hay la preparación histopatológica, si hemos adicionado fotos de la clínica o radiografía u otro elemento que nos permita a nosotros un poco más encaminar el diagnóstico, ¿no? Aquí tenemos los diagnósticos clínicos presuntivos que ustedes puedan enviarnos. Pueden ser 3, ¿no? Quién lo está solicitando, la dirección, y bueno, este es el trabajo, este es el formulario que nosotros manejamos a nivel de laboratorio de histopatología. ¿Cuáles son los métodos directos de diagnóstico? En algunos casos podemos utilizar el test de ácido de toludina, que nos permite hacer diagnósticos rápidos, directos, cuando vemos lesiones blanquecinas o eritematosas, que clínicamente nos parecen que es una lesión premaligna, ¿no? Entonces, este test, la toludina, nos permite a nosotros tener mayor información de cómo andan las células en este segmento. Y vamos a ver que la coloración es más amplia, ¿no? Como vemos ahí, tenemos acá otros casos: una leucoplasia, una eritroplasia. Utilizamos el ácido de toludina y vemos cómo se van tiñendo, ¿no? El ácido de toludina tiene mucha afinidad con el ADN. Cuando hay lesiones preneoplásicas, hay mayor ADN en el contenido celular, y esto permite que pueda, podríamos decir, contener mayor ácido de toludina entre las células, y eso nos permite a nosotros observar la extensión, hasta dónde se ha ido las lesiones con diagnóstico de malignidad. Nos permite visualizar con más detalle la mucosa, ¿no? Nos permite hacer contrastar lo que son los tejidos buenos de los tejidos malos de la lesión. Nos permite detectar lesiones anormales más rápidamente, en resumen. Y bueno, hemos culminado con esto el tema. No siempre es bueno abrir la mente, ¿no? Posiblemente tengamos fracasos durante el procedimiento que hemos hecho en muchas de estas tomas de muestra a lo largo de este tiempo, pero siempre hemos aprendido de nuestros fracasos para mejorar en lo que corresponde al diagnóstico histopatológico.
Espero que hayan comprendido la lesión o el tema, ¿no?, de las lesiones de la toma de muestra. Voy a adjuntárselos un PDF más para que puedan ustedes tener una información más completa del tema, y ya estaré compartiendo en el Classroom correspondiente. Bueno, agradecer su atención, y si hay alguna pregunta, los colegas profesionales de la materia estarán para disolverlas, ya sea en la parte clínica o en la parte laboratorial. Que tengan un buen día.